I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de 3 partes de esta semana es el alma angustiada. Tal cual. El alma angustiada. Amados en el Señor, ¿habrá algo más triste y doloroso que un alma angustiada? En este tema en 3 partes vamos a meditar en qué actitud debemos tener frente a la angustia del alma, para que el Dios de las alturas pueda traer la medicina, el socorro y el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Vaya buscando en su Biblia, libro de Job, capítulo 19, libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Y el título del devocional de hoy es: Solo espera en Dios. Solo espera en Dios. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que desecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Bendito el nombre del Señor. Considero que no hay nada más triste y lamentable, no hay nada más impactante y que cause estupor al espíritu humano, es ver un alma angustiada. Muy de madrugada me ha correspondido vivir una experiencia que ha motivado esta secuencia de devocionales. Por razones X, muy de madrugada, tuve un encuentro con una persona que andaba sacando hora en un consultorio de salud, un CEFAM, acá en Longaví, y dice que tuvo que vender parte de sus bienes y aún así a través de la salud pública atenderse, porque por despreocupación, por poco cuidado, de pronto le aparece un cáncer a la próstata. Y mirar a los ojos de una persona en donde el miedo está siendo presa, mirar a los ojos a una persona en donde la angustia se refleja en su mirada por el temor a la muerte que puede llegar a ser inminente, y el sentimiento de culpa
de haberse dejado estar, de no haberse preocupado antes, y porque hay ciertos cánceres que son prácticamente asintomáticos, tenía en vela ese corazón. Pude interactuar y conversar y darme cuenta que había un sentir de culpa por el ayer, por el pasado, por no haber sido previsor, por no haberse atendido o haberse preocupado a tiempo. Y ahora está comenzando a pagar las consecuencias de aquello. Más aún este hombre, sabiendo que por genética viene ya de gente de su familia que ha fallecido por ese mismo tipo de cáncer. La angustia en su alma se reflejaba en su mirada y en su rostro. Pero también el terrible temor de un futuro incierto. ¿Habrá posibilidad de sanarme por la ciencia médica? ¿O realmente esto va a tener un fin de muerte? Pero como hombre de Dios, el Señor me llevaba a conversarle y decirle que el tiempo que Dios sí nos presta es el tiempo presente. Y muchas veces Dios va a permitir la angustia de nuestra alma para sacar lo mejor de nosotros, para Él glorificarse. Y hay angustias del alma, sobre todo que tienen que ver con enfermedades, que más que todo es para Dios glorificarse. ¿Sabe que no hubo nada más satisfactorio en mi corazón que al conversarle, al hablarle del Cristo de gloria, al presentarle el plan de salvación, al hablarle de la Biblia, de la palabra de Dios, ver que ya su rostro comienza a cambiar, que ya sus ojos comienzan a tener otra mirada y que ya el temor y la angustia del alma se comienzan a disipar frente a la autoridad y el poder de la palabra de Dios. He querido poner este sencillo ejemplo para ahora por Biblia ver en muy breves palabras el caso de un hombre que experimentó la profunda angustia de su alma y qué actitud tuvo respecto de aquello. Ahora yo sé que cualquiera me podría decir, pero ¿quién se podrá comparar con Job en cuanto a las pruebas que vienen a nuestra vida? Y desde la humildad tendría que decirle que nadie podría ser probado al extremo como fue probado este hombre. Al Señor Jesús dejémoslo aparte. Hablemos de sencillos hombres mortales. Nadie podría compararse al nivel de pruebas y al nivel de la angustia que pudo llegar el alma de Job, dado el proceso terrible que le tocó vivir. Y en esto seamos honestos, amada iglesia. A veces llegamos a pensar que porque somos hijos e hijas de Dios, prácticamente estamos inmunes a sufrir angustia en el alma. Y déjeme decirle que eso está muy lejos de la realidad. En el imaginario e ideal de algunos, por el hecho de ser hijos de Dios, ya es suficiente para que nunca vivamos procesos de angustia. Pero Job refuta ese argumento, porque aunque todavía no aparecía el Cristo de gloria sangrante en la cruz, en la escena de Job, a todas luces Job era un hombre muy cercano a la comunión con Dios. Y Dios mismo testifica de él como varón perfecto en su tiempo, en el sentido de que era un varón que amaba justicia
en una era tan antigua como la era patriarcal, mucho antes incluso de la revelación de la ley y en la formación de un pueblo. Sin embargo, en Job vemos a ese prototipo de hombre en comunión con Dios, Dios en cercanía en él, pero Dios mismo permitiendo un tiempo de angustia de alma sobre la vida de Job en base al proceso permitido. Ahora, ¿podrá usted y podré yo llegar a experimentar en parte la emocionalidad que Job vivenció en ese proceso? ¿Cómo se sentiría usted en un proceso terrible en donde prácticamente todos le dan vuelta a la espalda? Y los que dicen llamarse sus amigos terminan siendo como aguijones duros en la carne doliente de Job. ¿Qué actitud tomaría usted y tomaría yo si la muerte comienza a rondarle? Si una enfermedad de menos a más comienza a ser una enfermedad terminal, o un cáncer a la próstata, o un cáncer terminal de piel, como el caso de Job. No me venga a decir, por favor, que por muy cristiano, hijo o hija de Dios, usted no sentiría la más mínima pena, angustia, dolor o preocupación. Habitamos en un cuerpo que se duele. Todavía estamos en una naturaleza caída que está siendo transformada. Somos seres emocionales, sentimentales, racionales, pero sobre todo espirituales. En eso estamos claros. Pero toda la evidencia bíblica da a entender que van a haber momentos tan extremos que Dios va a permitir que la angustia del alma pueda tomar posesión de nuestras vidas. Eso no está en discusión. Ahora, por ahí se canta un corito que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Qué tan cierto es? A la luz de la Biblia. Hubo un Elías que estuvo angustiado hasta la muerte, deseando ya partir debajo de un enebro, en un cierto nivel de un cuadro depresivo. Por eso Santiago nos da ciertas pistas, el escritor bíblico. El que esté alegre, cante alabanzas. Dentro del contexto del capítulo 5. El que esté alegre, cante alabanzas. Pero el que esté en angustia, haga oración. Y ahí comienza la clave. ¿Qué actitud puedo tomar frente al momento de que mi alma se comienza a angustiar? Haga oración. Pero también le voy a entender algo. A veces puede llegar a tal extremo la angustia que ni siquiera hay ganas de orar, o ni siquiera hay fuerzas para llegar a la presencia de Dios. A veces es tanta la angustia que no podemos emitir palabras y solo fluyen las lágrimas por nuestros ojos. Créame que en parte, desde anoche hasta ahora, siento un nivel de angustia y tristeza al saber que un par de jóvenes, un matrimonio joven, con muchas proyecciones, que Dios había arrancado del flagelo de la droga, nuevamente han vuelto a caer. Y se cumple la escritura que el postrer estado termina siendo peor que el primero. Créame, eso a uno le angustia. Como pastor que ama a las ovejas, comienza a angustiar el corazón. Pero ¿qué hacer frente a eso? Sacar fuerza de flaqueza y comenzar a conversar con Dios, a orar con Él, a preguntarle. Y si la respuesta no llega, simplemente
a esperar con paciencia, lo cual hizo Job. Ahora, ¿por qué he querido tomar este versículo o estos versículos? Porque aquí hay palabras tremendas que revelan que aún en la angustia más extrema, al poner nuestra mirada en Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo de Dios va a ser capaz en nosotros de engendrar mayor nivel de fe, mayor nivel de tolerancia, mayor nivel de paciencia, mayor nivel de espera. Y va a llegar el momento que vamos a comprender que para vida o para muerte del Señor somos. Leamos nuevamente lo que dice aquí la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Esa sola expresión deja traslucir que en el peor momento de la angustia de su alma, Job tenía una fe absoluta en quien había creído. Yo sé. No transmite un ápice de duda, no deja una sombra siquiera para imaginar que él tenía un doble pensamiento. Este yo sé es una convicción total respecto de algo. Y continúa diciendo que mi Redentor vive, que mi Salvador vive, que mi Sanador vive, que mi Ayudador vive, que el que me quita la angustia vive, que el que puede hacer las cosas vive, que el Dios de lo imposible vive, que aquel que puede transformarlo todo vive, que aquel que puede quemar el cáncer vive, que aquel que puede sacar al drogadicto de la droga vive, que aquel que puede sacar realmente el cáncer del dolor del alma en la angustia vive. Bendito el nombre del Señor. Aquí no existe la duda en Job. Y es aquí donde la fe, ya no en Dios, sino que la fe de Dios a través nuestro es la que lo va a lograr. Todo cristiano tiene fe en Dios, porque esa fe fue la llave para activar la gracia salvadora. Pero ahora en medio de la angustia hay que dar un segundo paso, que la fe de Dios se active en nuestro corazón en el poder y la potencia del Espíritu Santo para disipar toda duda de nuestras vidas. Y aunque Dios permita un cáncer mortal o una enfermedad terminal, como fue el caso de Job, saber que para vida o para muerte del Señor somos. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, y aquí se une a la fe la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Y al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, mi esperanza es que en el peor momento de mi angustia, Él va a ser capaz de hacer obra de gracia, de misericordia. En el peor momento de la angustia, desde el polvo me levantará, porque Él de la muerte se levantó, al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
fe y esperanza. Fe y esperanza. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es impresionante que mucho antes que hubiese una noción clara del concepto de la muerte y de lo que ocurre más allá de la muerte, este hombre de Dios llamado Job tenía total certeza de la resurrección de entre los muertos. Así me esté pudriendo, así incluso mi cuerpo deba ser comido por los gusanos, sé que mi Redentor vive y sé que un día le veré cara a cara, y ya sea para vida o para muerte, del Señor somos. Pero estaba la esperanza de Job. Esa enfermedad no sería para muerte, sino que sería para gloria, porque yo sé que mi Redentor vive. Pero aún así mi Redentor permitiera muerte, llegará el día que esa muerte abrasadora tendrá que retroceder a la potencia de la vida de aquel que ha dado promesa fiel, promesa incorruptible de una gloria eterna en su presencia y de resurrección de entre los muertos, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. A Job no le venían con cuentos. Job no estaba basado en fábulas. La fe de Job no estaba sustentada en la fe de otro. La fe de Job estaba sustentada en su experiencia personal con el Dios eterno. La fe suya y mía como cristianos, como hijos de Dios, se sustenta en la revelación de la Escritura y en nuestra relación diaria de amistad con Cristo a través de la comunión con el Espíritu Santo. Cierro esta parte diciendo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, palabras sencillas, estoy en angustia de alma, y esa es la realidad que me está tocando vivir. Hay angustia en mi alma por el proceso que estoy viviendo, pero esa angustia del alma no es mayor que mi fe, que mi esperanza y que mi amor en Dios. Por lo tanto, esa angustia del alma se comienza a ir, se comienza a disipar, comienza a desaparecer, comienza a ser aniquilada por aquel que ha dicho que un día le veremos cara a cara. Entonces, amada iglesia, gran lección aprendemos a partir de Job. Pacientemente esperar. Y aunque a veces la angustia aflore, es mayor la fe y la esperanza y el amor en el Cristo de gloria que ha dado promesas con fiel cumplimiento hacia nosotros. ¿Cree usted que en vano en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo escribe y dice a la letra, y hasta ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor? Si está viviendo un proceso angustioso, si está viviendo un proceso que le está provocando una angustia, vea el ejemplo de Job y diga, yo sé que mi Redentor vive. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes.
a